Vamos a hablar ahora con la senadora Isabel Cristina Zuleta, senadora del Pacto Histórico. Gracias, senadora, por esperarnos. Entenderá usted, pues, lo interesante de este tema y sobre todo los efectos que tiene para América Latina y para Colombia el extraordinario triunfo de Claudia Sheinbaum, del presidente Andrés Manuel López Obrador y el Partido Morena en México. Buenos días, senadora. Buenos días, ¿cómo está Luis Alfonso? Bueno, complacidos de tenerla en nuestro espacio y quisiéramos abordar con usted pues uno de los tópicos en los que usted viene trabajando, que es el de expresarle al pueblo colombiano la importancia de considerar una reelección del presidente Gustavo Petro. El presidente, de todas formas, ha insistido en que él no está interesado en una reelección, que él estaría muy a gusto, y lo dijo recientemente cuando dijo: restiémonos con un hombre o con una mujer para ganar las elecciones en el 2026. Sin embargo, pues usted viene planteando esta iniciativa que para materializarse pues se necesita recorrer un camino muy extenso, porque requiere reforma constitucional, restablecer la reelección, etcétera. Pero coméntenos acerca de esta iniciativa que usted viene planteando, senadora. Bueno, muchas gracias. Un saludo muy especial para toda la gente del Valle del Cauca que nos ve a esta hora. Yo quiero decirles que más que un proyecto de continuidad, es un proyecto para hacer respetar la decisión que tomó el pueblo colombiano cuando eligió al presidente Gustavo Petro. Nosotros partimos de la premisa de que no le han permitido al presidente Gustavo Petro ejercer su mandato. Cuando él gana la presidencia de la República, la gana con una estructura. Nosotros llegamos para hacer unas reformas, para hacer unas transformaciones, y no se ha permitido. Lo que él ha venido denunciando en términos del bloqueo institucional es absolutamente evidente. Nosotros lo vivimos en el Congreso. No solamente es el bloqueo del Congreso, sino el bloqueo que hemos tenido en las altas cortes, el bloqueo que hoy se evidencia con una decisión tan dura al pueblo colombiano. Si hay algo que caracteriza a este gobierno es llegar directamente al pueblo, no tener intermediarios. No tener intermediarios en la salud, no tener intermediarios en los temas de ejecución de los recursos. Que el hecho de que el Consejo de Estado se haya pronunciado en relación a la posibilidad de que las juntas de acción comunal puedan contratar de manera directa con el gobierno la realización de las obras de vías terciarias, de vías que necesita el campo colombiano, es una demostración de ese bloqueo institucional. Pero tendría muchísimos ejemplos. Yo no he visto, estuve revisando, comparando con algunos países. Me hubiese gustado preguntarle también a la compañera de México si ellos tienen allá una corte que se haya pronunciado en contra de la política fiscal. El hecho de que nos hayan tumbado la no deducibilidad de las regalías para la industria del petróleo y para la industria del carbón, para la industria minera, es un golpe a las finanzas del Estado, es un golpe enorme. No solamente están tributando cada vez menos, por una razón sencilla, y es que el precio del carbón está cambiando en el mundo. Entonces dicen que no, que se acabó la tributación. No, el precio está cambiando en el mundo, por lo tanto, pues sí, está variando ese precio, la tributación es distinta. Estoy hablando del caso del carbón. Que la Corte Constitucional se meta directamente en un asunto que ha sido de cada gobierno definir sus finanzas públicas no es sino una demostración de lo que está sucediendo. Nosotros estamos acorralados, estamos en este momento en una situación muy compleja para el país, y esto es lo que nosotros estamos planteando. O necesitamos periodos de más largo plazo, imagínense ustedes la continuidad del proyecto político que nos contaba la compañera de México. En este momento ellos reeligieron una idea política, un proyecto político, eso fue lo que reeligieron en México, pero tuvieron 6 años para ejecutar. Nosotros tenemos 4 años, y en 4 años, en 2 que llevamos, no hemos podido hacer ni una sola de las reformas del cambio. No se ha podido en el Congreso de la República.
y de lo poco que hemos avanzado a través de nuestro plan de desarrollo. Recuérdese que el plan de desarrollo solo hasta esta semana aprobamos la conciliación en el Senado de la República porque por unos vicios de forma se cayó la conciliación. Es decir, teníamos un país que sin plan de desarrollo, que es la ruta para la ejecución de un gobierno, a ese nivel hemos llegado. Pero algunos de los artículos del plan de desarrollo nos los han venido tumbando. La derecha demandó la mayoría de los artículos del Plan Nacional de Desarrollo. Y decíamos, es un gran logro nosotros tener por primera vez en el país un plan de desarrollo con ordenamiento alrededor del agua. Eso es un logro para los ambientalistas, para nosotros fue de una enorme satisfacción, pero también esta tremenda injusticia que no solo se nos lleven nuestros recursos, los bienes de la naturaleza que no son renovables porque nadie los va a devolver al subsuelo, se los llevan las multinacionales y encima quieren que les deduzcamos del impuesto de renta. Eso fue lo que aprobó la Corte y eso es muy grave porque son cerca de 4 billones de pesos. 4 billones que necesitamos precisamente para la salud, que lo necesitamos para las pensiones, que lo necesitamos para las obras de infraestructura que nunca se han hecho, para recuperar el agro colombiano, para la compra de tierras. Ayer lo denunció el presidente Petro ante la Asociación Bancaria, ¿no? Al intervenir ante los banqueros del país lo denunció ayer el presidente. Así es. Entonces, la situación en la que estamos y la propuesta, más allá de qué significa reelegirse de la minucia, no lo Bueno, tenemos dificultades, se ha congelado la señal. Y eso es, ¿se fue? ¿Me escuchan? Sí, adelante, ya retornó. Entonces, como les decía, no nos han permitido ejercer, nos tienen acorralados, nos están asfixiando la propuesta política. ¿Y qué hace uno cuando está acorralado? Luis Alfonso, ¿qué hace cualquier animal de la naturaleza cuando está acorralado? Busca salidas. Y las salidas que nosotros necesitamos es más tiempo en el poder. Esa es la salida. Primero, para que la oligarquía de este país acepte quiénes fuimos los que ganamos la presidencia y quiénes llegamos al Congreso de la República. Porque no lo ha aceptado, lo ha negado sistemáticamente. Y uno lo escucha en muchos escenarios. ¿Y eso cómo se traduce? Desconociendo las decisiones del presidente, desconociendo las órdenes del presidente. El presidente ordenó desde el primer día de gobierno reducir la tarifa de energía. Hasta el día de hoy, solo al día de ayer, tenemos un hecho contundente en materia de reducción de la tarifa de energía. ¿Por qué? Porque no le permitieron reasumir las funciones de la CREC, de la Comisión de Regulación de Energía y Gas. Y sí, nuestro pueblo está asfixiado, no puede seguir pagando las altas tarifas de energía porque es una tremenda injusticia, tremenda injusticia. No solo ponemos el agua, ponemos todo, ponemos el sacrificio para las hidroeléctricas, sino que nos toca pagar unas tarifas mucho más altas incluso que en Bogotá, en zonas afectadas por hidroeléctricas. Eso no es justo, definitivamente no es justo. A eso nos referimos con un proyecto de continuidad, que el pueblo tenga claro que nosotros llegamos para darnos y para tener un plazo más largo en el que se nos permita insistir en las reformas del cambio. Es decir, que la propuesta que formula la senadora Isabel Cristina Zuleta y todas las personas que la acompañan va más orientada a generar conciencia en la ciudadanía en relación con que el gobierno debe proyectarse más allá de la finalización del actual periodo. Y en ese sentido, eso es lo que entiendo, senadora. En ese sentido, veamos Sí, exactamente. Entonces, veamos 2 videos del nivel de aceptación popular, porque es que la narrativa de las élites, de los medios hegemónicos de desinformación que se han convertido en verdaderos partidos políticos de la derecha, los medios de comunicación ejercen como partidos de la derecha, hoy en día, es mi posición, es mi tesis, han generado la matriz en el sentido de que el presidente está solo, de que el presidente no tiene respaldo y resulta que a donde va el presidente nadie le grita, nadie lo vitupera como si lo hacen con Álvaro Uribe o lo hacían con Duque, que no podían ir a actos públicos porque inmediatamente los rechazaban. El presidente Gustavo Petro a donde llega es vitoreado, es recibido con cariño, con amor, con sentimiento. Vamos a mirar un video breve de su presencia en uno de los municipios en que estuvo haciendo entrega de tierras, en
en Juan Nepomuceno Cesar. Veamos. Así recibe la población al presidente Gustavo Petro. Petro, amigo, el pueblo está contigo, y lo hemos visto en múltiples ciudades del país, no solamente en la capital de la resistencia, en Cali, nuestra ciudad, sino en todas las ciudades y municipios a los que llega. Este es un pequeño municipio y miren la magnitud de la manifestación y el recibimiento. Y escuchemos lo que dijo el presidente Gustavo Petro en relación con la manguala que está proponiendo la oligarquía. Dice Duque esta mañana que invita a todas sus fuerzas tradicionales de la política colombiana a hacer una gran alianza contra Petro. ¿Será contra el progresismo? Yo dije ahí, están asustados. Porque si tienen que juntarse todos contra mí, ¿será porque algo bueno estamos haciendo? ¿Será porque tenemos aquí una importancia? Y yo digo sí, ¿por qué no? Restémonos. No es la bandera y la foto de Petro necesariamente de alguien, hombre o mujer, que pueda decirse con confianza, va a continuar y profundizar. Sin los errores que hemos cometido por novatos, más sabiamente, más profunda y rápidamente, las reformas del cambio en Colombia. Y vamos a volver a ganar en el 2026. Vamos a volver a ganar en el 2026, dice el presidente Gustavo Petro, y lo dice a una multitud reunida en una nueva entrega de tierra. ¿Usted qué opina, senadora? Creo que sintoniza mucho con la propuesta o con el planteamiento que usted nos ha hecho en la mañana de hoy. Así es, Luis Alfonso. ¿Cuál es la necesidad que tiene el pueblo hoy? Es ver el proyecto de continuidad. Nosotros, los líderes, tenemos la obligación de mostrar opciones a nuestro pueblo y solo mostrando opciones podemos hacer las reformas. Nosotros no tenemos las mayorías en el Congreso de la República, como ustedes muy bien lo saben. De 108 senadores somos 19 que estamos en este proyecto, empezamos 20. Nos han quitado varias de las curules. El ataque ha sido más hacia el Senado que hacia la Cámara. Eso lo vivimos desde campaña. Pero yo quiero ponerles en el contexto, sobre todo ustedes en Cali y en el Valle del Cauca, porque hoy estoy en Medellín y este es mi departamento, el departamento de Antioquia. Y quiero decirles que desde aquí surgen ese tipo de propuestas extremas, ese desespero que se siente en la élite colombiana porque un proyecto popular llegó al poder. Como única congresista de izquierda de este departamento tan conservador, pues siento la presión. Aquí se empezó a instalar una narrativa de que tranquila la derecha, tranquila que ya va a llegar el 2026, ustedes aguanten, eviten, saboteen las reformas del cambio como lo están haciendo. La bancada antioqueña, solo por ponerles un ejemplo, son 32 congresistas y nosotros estamos 1. Entonces, en esos debates son bastante complejos porque además soy la única mujer, la única de izquierda y la única ambientalista. Entonces, los ambientalistas nos tenemos que enfrentar al poder destructor de la naturaleza y esa acumulación de capital que está a través del activismo. Aquí es donde se siente cuál es esa avanzada. Yo lo percibí con la situación que se dio con Sura. Yo no sé si ustedes lo recuerdan la semana pasada. Creo que fue la semana pasada, cuando Sura saca este escándalo que iba a dejar de prestar los servicios en salud. Sura tiene más de 5 millones de afiliados. Sura es una gran EPS, digamos que tiene un músculo financiero asociado a los grandes capitales de este país, del grupo empresarial antioqueño. Entonces, que nos dijeran que estaba quebrada para mí fue
una voz que nos estaba alertando cada vez más. Ellos nos quieren bloquear el sistema de salud, quieren generar un pánico económico en nuestro país. No hay otra manera de decirlo. Yo misma denuncié al alcalde Federico Gutiérrez, de extrema derecha de aquí, de la ciudad de Medellín, porque nosotros no tenemos las alcaldías de las ciudades capitales con este proyecto político. Y hay que decirlo, y eso es una gran dificultad. Cuando nuestro pueblo se siente en ese acorralamiento porque los alcaldes todo el tiempo están en contra de nuestro presidente. Aquí el gobernador de mi departamento todo el tiempo ha dicho hay que estar en contra incluso de la política de seguridad del presidente Gustavo Petro. Eso es gravísimo, porque nuestra constitución dice el comandante en jefe de las fuerzas militares es el presidente de la República. Y tenemos gobernadores de provincias muy poderosas como la mía, que están diciendo no le hagan caso, siguiendo a su líder político que es Álvaro Uribe, que haya más fuerzas militares a desconocer las órdenes del presidente de la República. Como estamos en una situación tan delicada, nosotros tenemos procesos de paz que ellos han querido acabar. Uno en el que yo hago parte específicamente, que es el proceso con las estructuras armadas organizadas del crimen de alto impacto de la ciudad de Medellín y del Valle de la Urra. Son más de 12 macroestructuras criminales que tienen alianzas con el cartel de Sinaloa, que tienen alianzas con las oficinas en Cali, que tienen alianzas por todo el país. Son grandes estructuras de poder armado, del crimen organizado, y entonces Federico Gutiérrez quiere acabar con ese proceso porque estamos sentados ahí, le dice al presidente que no podemos sentarnos a dialogar con estas estructuras porque primero tienen que dejar de extorsionar, dejar de matarnos, es decir, el final del proceso. Lo que queremos es sentarnos para que eso deje de suceder. Tenemos un alcalde de la ciudad en contra de la política de paz total. Eso hace que sea mucho más difícil dar posibilidades al ciudadano de a pie, mostrar lo que estamos haciendo, que llegue realmente al ciudadano de a pie. No solamente son los obstáculos de las Cortes, el obstáculo que tenemos en el Congreso por no poder adelantar las reformas del cambio, aunque yo tengo toda la esperanza y el corazón en que va a salir la reforma pensional, porque también fue un asunto de estrategia. Nosotros tenemos muchas más dificultades en el Senado que en la Cámara de Representantes. La Cámara es más de regiones, uno siente que la gente se conecta, que los congresistas se conectan más. El Senado de la República es de unos caciques políticos, digamos que se mueven otros poderes. En el Senado de la República funciona distinto. Entonces también empezar por lo más difícil fue la estrategia que nos llevó a sacar adelante la reforma pensional. Eso es muy importante que la ciudadanía lo sepa. En cambio, cuando empezamos con la reforma de la salud, empezamos por Cámara de Representantes para llegar al Senado. El Senado no la tumbó de facto sin ningún tipo de vergüenza, sin siquiera reconocer que habían recibido plata de Cánitas. Los mismos partidos nos tumbaron la reforma en absoluta alianza con los poderes económicos de otros países, con España, por ejemplo. Y España y el presidente de esta compañía española se atrevió a decir que nos iba a demandar a nosotros como Estado, con recursos públicos, con recursos que son sagrados de la salud. Ahí se encuentra uno los matices mediante los cuales nos están acorralando, persiguiendo, y es muy importante que la ciudadanía los pueda identificar. Por eso nosotros sacamos unas preguntitas para el trabajo popular, para el trabajo de base, y es que cada uno de los ciudadanos pues pueda identificar cuál es la estrategia de las élites de acorralamiento del gobierno, del primer gobierno de izquierda en nuestro país. Así es, aquí nos están llegando más mensajes en relación con el tema que estamos abordando con la senadora Isabel Cristina Zuleta. No más bandidos en el poder, nos dice nunca más los bandidos al poder, Janet Díaz. Fuerza mi presidente, etcétera. Bien, usted toca, senadora, un asunto medular, y es el sabotaje a las reformas sociales en el Congreso de la República. Yo lo he calificado, lo he venido planteando a lo largo de nuestros programas de Periodismo Libre en Vivo, que eso se llama filibusterismo parlamentario, el negarse a debatir. Ni siquiera debaten, porque no tienen argumentos y no quieren quedar en evidencia. Sabotean las sesiones, se salen, han anunciado incluso un paro legislativo, ¿no? Un paro legislativo, es decir, el pueblo colombiano les paga una gran suma millonaria a los congresistas para que trabajen y no quieren trabajar.
pero solo para sabotear las reformas del Congreso. Nos decía Mercedes Oliveros, nuestra compatriota profesora de la Universidad Nacional Autónoma de México, que en México también las altas cortes han saboteado al presidente Andrés Manuel López Obrador, y por eso es tan importante que ahora obtiene las mayorías calificadas, 2/3 partes con sus aliados en cada una de las cámaras, Senado y Cámara de Diputados. Esa sería una perspectiva hacia el año 2026, que pueda crecer ostensiblemente el campo alternativo en ambas cámaras para poder enfrentar esta guerra del filibusterismo parlamentario. Pero en el actual momento, ¿cómo enfrentar ese filibusterismo, ese sabotaje, ese salirse de las sesiones, ese no ir a las sesiones? Ya vimos cómo el jueves pasado estaba desierta la Cámara, y en la Cámara hay más posibilidades de que pase ya en cuarto debate la reforma pensional, y sin embargo estaba desierta. Han tenido que citar para el lunes festivo. ¿Cómo enfrentar en la actual coyuntura que se salve por lo menos la reforma pensional? Bueno, nosotros hemos tenido varias estrategias. La primera de ellas es que el pueblo nos acompañe en el debate. Eso es muy importante. Es pedirle al pueblo, primero, que se conecte al canal del Congreso, que esté pendiente no solamente del debate, porque ¿qué nos ha pasado? Entran, plantean algunas cuestiones importantes que nosotros hemos querido debatir. No todos se salen. Algunos se salen, pero no todos se salen. Otros entran, plantean algunas cuestiones. Fíjense ustedes lo que nos pasó con el Partido Verde. Y yo escuchaba a la compañera y me decía que me parecía muy interesante lo que ella estaba planteando, porque el Partido Verde en nuestro país es otra cosa. No tiene nada de progresista. El Partido Verde realmente le ha servido. Y lo puedo decir yo. Ahora, no todos los congresistas, pero nosotros contábamos con el Partido Verde. O sea, nosotros inicialmente decíamos, se puede contar con el Partido Verde en nuestro país, pensábamos que era más o menos progresista, pero no, tenemos a uno de los senadores que más sabotea. No se sale, pero sabotea desde adentro. Por ponerte un ejemplo de lo que pasa, Luis Alfonso, que no es solamente retirarse, y es JP. Y JP se supone que es del Partido Verde. ¿Quién hoy, conociendo, como ya conocemos a JP, puede decir que es progresista o que es de un partido que sea medianamente de centro? Pues nadie. Él es de derecha, completamente de derecha. Y hace parte de un partido que aparenta ser de centro. Entonces, eso es muy importante. Nosotros ya entendimos. El mismo presidente del Senado, ¿no? El mismo presidente del Senado, que también hace parte del centro ideológico, como ellos se llaman, en nuestro país. Entonces, el Partido Verde tiene muchos matices. Digamos que ha habido una amplitud de matices, pero nos ha permitido conocer desde adentro. A mí me sorprende que se plantee como verde cuando ha recibido tanto dinero de las mineras en nuestro país. Entonces, adentrarse en la estrategia implica saber quiénes son los financiadores de los partidos en Colombia. Y eso lo tienen que saber todos los ciudadanos. Y molestan y dicen ustedes, ¿por qué van a decir eso? Yo recuerdo el escándalo que se hizo en el Congreso de la República cuando el director de transparencia de la Presidencia de la República hizo el llamado por los contratos que se estaban entregando antes de las elecciones. Y no les gustó, estaban furiosos. Ahora que se viene un escándalo de corrupción, nadie recuerda quiénes son los que se pusieron furiosos y molestos cuando el director de transparencia de la Presidencia de la República sacó una alerta. Yo no sé si la recuerdas, Luis Alfonso. Hoy claro, el 94% de impunidad en las investigaciones en la Fiscalía engavetadas. Exactamente, de las investigaciones en materia de corrupción, porque eso es muy importante decírselo. Entonces, nuestro país carece de memoria, tenemos una memoria muy cortoplacista, hay que estarla recordando todo el tiempo, hay que estar recordando quién entró. Nosotros le aceptábamos proposiciones, por ejemplo, a Angélica Lozano se le aceptó una proposición muy importante en materia de la pensional, y nosotros creíamos, se le aceptó, se cedió un asunto absolutamente estratégico en materia pensional, y es quién iba a manejar los recursos de las pensiones. Ella consideró que debía ser el Banco de la República, después de hacer las indagaciones, que esto era inconstitucional, que no hacía parte
digamos, de las funciones del Banco de la República, por toda la discusión de quién iba a ser el que realmente manejara con transparencia los recursos de las pensiones. Se le acepta la proposición y la bancada, digo yo y lo reconozco de manera ingenua, así como lo reconoce nuestro presidente, no hemos tenido la experiencia, y eso que hemos aprendido rápidamente, porque nosotros aprendemos rápidamente, pero realmente para esto se necesita experiencia. Y cuando vemos que al final, en el último artículo de la reforma pensional, ella hace una proposición, fíjense en ustedes, para que la reforma se aprobara, pero se implementara solo hasta el año 2027. Y nosotros decíamos, no solo quiere quedar bien con el país, quiere mostrarse como que la reforma pensional es importante, pero quiere que no reciba los créditos políticos este gobierno, sino el siguiente. Y además del siguiente, con la justificación de que no era capaz este gobierno de implementar su propia reforma. Esa es la discusión hoy en Cámara, de que listo, la reforma es importante, pero no son capaces de implementarla. O sea, la sacamos nosotros adelante con un esfuerzo enorme sin las mayorías, y lo que han querido estos partidos y personajes como estos que se dicen de centro es que nosotros mismos no la implementemos. A ese tipo de detalle tenemos que llegar, la ciudadanía se tiene que formar más, tiene que estar más pendiente, y por eso le pedimos todo el tiempo la pedagogía. Y yo tengo que reconocer, Luis Alfonso, que vengo de un movimiento social y comunitario de base. Como luchadora, yo no conocía la dinámica parlamentaria. Nuestros movimientos no la conocen. Yo he tenido proyectos en mis manos escritos por los movimientos sociales de suma importancia, pero sin técnica legislativa, sin la caracterización del procedimiento legislativo. Entonces estamos también en una curva de aprendizaje precisamente para enfrentar lo que nos toca vivir hoy en el Congreso de la República. Finalmente, senadora, ¿qué viene ahora en esta iniciativa suya de acercar la idea de la continuidad del proyecto del presidente Gustavo Petro, ya sea por la reelección o ya sea por la determinación de candidaturas? Ya incluso se han presentado programas en los que se llama a la ciudadanía a pronunciarse por diferentes candidaturas, sobre todo mujeres del campo alternativo. ¿Qué sigue ahora? Bueno, nosotros en el cronograma tenemos una etapa de legitimidad de la propuesta reeleccionista, de construir toda la argumentación. Estamos construyendo de manera colectiva. Hace 8 días exactamente tuvimos una sesión virtual de muchas fuerzas políticas en nuestro país, de varios líderes sociales y comunitarios, para construir ese documento con unas preguntas guía. Y después de esta etapa digamos, de la base social, de construcción de base social, siguió una etapa ya de los juristas para plantear la posibilidad de presentarla en el periodo que tenemos legislativo, el siguiente periodo legislativo. Esto es muy importante, Luis Alfonso, porque ellos creyeron que esto es un chiste y salieron por las noticias a decir: esta senadora está loca, esta senadora se quedó sola. Yo quiero recordar por este medio, que usted me permite, que fue la ciudadanía el 1 de mayo la que sacó pancartas por todas partes pidiendo la reelección, que ha sido la ciudadanía la que se ha expresado en las calles por la angustia y la necesidad de un proyecto de continuidad, que ha pedido la reelección. Entonces, cuando entremos en esa etapa ya de discusión legislativa, que contrario a lo que muchos dicen, yo siento un ambiente en el Congreso muy a favor. Lo único que dice la derecha es: estamos de acuerdo con su propuesta solo si le permite a UNIBE también presentarse. Yo les dije, por supuesto, ¿quién dijo que nosotros le teníamos miedo a Álvaro Uribe Vélez? Yo sí quisiera ver una contienda electoral entre Álvaro Uribe Vélez y el presidente Gustavo Petro. ¿Y por qué la quiero ver? Para espantar los fantasmas que nos ha dejado la derecha. Y la quiero ver desde aquí, desde Antioquia. Quiero ver que nuestro país espante los fantasmas que nos han dejado en esa memoria. Y esa memoria se espante enfrentando a la derecha con su máximo líder y representante, que es Álvaro Uribe Vélez. Entonces yo sí estoy de acuerdo que nos lancemos a esta contienda. Nosotros no tenemos por qué tener miedo, y como lo dice el presidente, no tenemos por qué avergonzarnos de nada. Yo no tengo por qué sentir vergüenza
y esconder mis ideales de izquierda. No tengo por qué hacerlo. Y eso hace parte de enfrentar esos miedos. Entonces, bienvenida a la propuesta, bienvenida a la contienda, y nosotros vamos a presentar una propuesta de proyecto de reforma de acto legislativo que abra esa discusión. Así que yo lo que sentí en el Congreso, específicamente del Centro Democrático, fue mucha apertura para esta propuesta, porque yo nunca dije, no, es que es una propuesta solo para Gustavo Petro, no, es todos los que se quieran reelegir. Y adelante con esa propuesta, que nuestra democracia se está fortaleciendo, porque por primera vez llegamos voces desde el territorio, voces que realmente representan al sector popular. Muchas gracias, senadora Isabel Cristina Zuleta, por acompañarnos esta mañana, ya casi tarde, en Periodismo Libre. Y bueno, usted nos anuncia que efectivamente presentarán el proyecto a estudio del Congreso, que requerirá los 2 años, ¿no? Porque es un trámite de reforma constitucional, 8 debates, 4 en Cámara, 4 en Senado. Y además nos dice que encuentra buen ambiente para esa iniciativa. Ahí queda la noticia. Muchas gracias, senadora, y volveremos a tenerla nuevamente aquí en Periodismo Libre. Muchas gracias a ustedes y un saludo muy especial. Muchas gracias por ese corazoncito de Palestina que nos toca el alma y el corazón. Con Palestina siempre en el corazón.